Hola a todos mis estudiantes del grado octavo. El día de hoy les traigo este video porque tengo una intención principal. El motivo por el que les hago el video es porque quiero explicarles detalladamente la guía número 1 que les envié a la plataforma del Colegio Santa Ana. Entonces, esta guía tiene el tema del primer indicador. En total van a ser 2 guías, ¿sí? Guía número 1 esta, guía número 2 será la guía que les envíe la semana entrante. Cada guía está acompañada de un video explicativo como esta que estoy presentando en este momento. Entonces, consiste en lo siguiente. Yo voy a explicarles la guía y al final ustedes van a encontrar una actividad que tiene un valor de 20%, ¿listo? Esta guía vale 20, la guía la otra semana también vale 20% y así completamos 40% de la nota del primer indicador. Quiere decir que queda libre un 60%. Ese 60% es el valor de la evaluación virtual. ¿Sobre qué es la evaluación? Sobre lo que voy a explicarles hoy en esta guía y sobre lo que les explicaré en la próxima guía de la semana entrante. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio, muy atentos. Quiero empezar diciendo que este tema que yo les voy a explicar aquí, todo es tomado de la plataforma de Norma. Es decir, ese libro naranja que ustedes tienen con el que trabajamos los talleres, también lo pueden encontrar de forma digital. Toda la parte teórica del libro, todos los temas lo encuentran aquí en este link azul. Ahí ustedes entran, digitan su usuario, su contraseña, entran a donde dice libro digital y ahí lo pueden encontrar. Profe, pero entonces de todo el libro que aparece ahí, ¿yo cómo sé en qué páginas está? Entonces, este tema exactamente está en la letra naranja, les digo, en la unidad 2, página 44 a 63. ¿Listo? Ahí ustedes pueden encontrar, ampliar información, lo que necesiten. Igual si llegan a tener algún tipo de duda sobre el tema que les voy a explicar hoy o sobre el tema que viene en la siguiente guía, yo les dejo mi número de celular, me pueden escribir al WhatsApp o me pueden llamar con la pregunta específica que necesiten y con mucho gusto yo les puedo colaborar. ¿Listo? Iniciamos el tema, movimientos literarios. Entonces, voy a ampliar aquí un poquito. Dice, a lo largo de la historia, la literatura ha sufrido grandes cambios y transformaciones propias de cada época y cultura. Por eso se suele hablar de distintos movimientos literarios, en un intento de realizar una clasificación general de las distintas etapas por las que ha evolucionado la literatura. Los movimientos literarios son las distintas corrientes, géneros o estilos literarios que se han dado a lo largo de la historia. Entonces, es bien sabido que no en todas las épocas hemos vivido lo mismo, ¿cierto? Entonces, en cada época, como se han vivido cosas distintas, pues la sociedad de cada época ha tenido una forma distinta de pensar. No podemos comparar nuestra forma de pensar actualmente a la forma en cómo pensaban, por ejemplo, en el siglo XVI, ¿cierto? Igual con la literatura, son movimientos literarios, son estilos que van creciendo. Entonces, no podemos comparar los cuentos, las novelas actuales de este siglo con las novelas y la escritura del siglo XV, ¿cierto? Siempre la literatura ha venido evolucionando, así como va evolucionando también el tiempo, ¿cierto? Como van sucediendo nuevos acontecimientos, también la literatura va creando nuevos estilos, nuevas formas de manifestarse. Entre todas esas formas de manifestarse, en este indicador vamos a conocer cuatro movimientos literarios. Esos movimientos son las formas, los estilos de la literatura. Entonces, el barroco, el neoclasicismo y los de la otra guía que son el romanticismo y el costumbrismo. Hoy nos vamos a enfocar entonces solo en el conocer el barroco y el neoclasicismo. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste? ¿En qué fecha se dio? ¿Cuáles son las características? ¿Listo? En eso nos vamos a enfocar el día de hoy. La próxima clase ya será romanticismo y costumbrismo y con eso, esos 4 movimientos son los temas que se van a evaluar, no más. Iniciamos. El barroco es un movimiento literario que se dio en el siglo ¿qué? XVII. ¿Listo, muchachos? Vamos a recordar los siglos. Siglo XVII. Ese siglo en el que se dio el barroco se conoció también como el siglo de oro. ¿Listo? Siglo de oro. Dice estilo artístico que dominó la arquitectura, la pintura, la literatura y la música.
Entonces, yo me tomo el trabajo a ustedes de resaltarles con amarillo las palabras clave, las más importantes, las que nos ayudan a diferenciar un movimiento de otro. ¿Listo? El barroco. El barroco se centró, o la forma de pensar, el estilo en cómo se escribía en ese momento, era en un ámbito religioso y moral. Es decir, las historias, las novelas, la pintura, el arte, la música, todos estos tipos de manifestaciones siempre eran enfocadas en la religión o en el ámbito moralista, en tratar de dejarnos a nosotros una moraleja, una reflexión, una enseñanza, un tipo de conducta, ¿sí? Ya ahí tenemos la característica del barroco. Dice, el barroco surgió al final del Renacimiento, se manifestó a través del uso de detalles de gran ostentación y extravagancia entre los grupos beneficiados por las riquezas de la colonización. Esa es otra característica. Barroco, siglo XVII, se dio en el siglo XVII, las obras literarias, la pintura, la música, la arquitectura, todo era enfocado en la religión y en la moral. Y la forma en cómo se manifestaba todo era extravagante, era ostentoso, ¿sí? Era de una forma un tanto exagerada, se quería mostrar bastante, se quería llamar la atención con lo que se hacía. Entonces, les doy un ejemplo, la vestimenta. Entonces, la vestimenta en el barroco, en ese siglo XVII, era con bombachos, eran vestidos grandes, con bombas, con golas. Era una forma de vestir, era una forma de vivir, eran unos lugares, unas construcciones bastante llamativas, extravagantes. ¿Listo? Barroco, entonces, religión y moral. Literatura barroca. Así como la vestimenta, las acciones, las costumbres de la sociedad de la época del barroco tendían a la exageración, así también la literatura barroca, cuentos, novelas, poemas, obras de teatro, trataban de aquellas costumbres, apariencias de clase aristocrática y las creencias religiosas. ¿Listo? Entonces, en el barroco se mostraba mucho, se trataba de apariencia, de mostrar, de llamar la atención, y se enfocaban también muchísimo en el tema religioso a través de la literatura, de las obras, de los poemas, ¿sí? Entonces los personajes se veían en situaciones en un contexto religioso, eran historias sobre capellán, sobre sacerdotes, sobre la moral en el pueblo, en la sociedad, sobre cómo debía regirse todo. Esa era la literatura barroca. Dentro de ese barroco, de esa forma de pensar en ese siglo, se dieron dos corrientes, el conceptismo y el culteranismo. El conceptismo y el culteranismo fueron dos expresiones o estilos que surgieron en la literatura barroca. Sus características eran, el lenguaje de las obras era ambiguo, es decir, permitía diferentes interpretaciones. Miren, muchachos, cuando hablamos de un lenguaje ambiguo, es un lenguaje que al lector no le da con claridad un mensaje, es decir, es un lenguaje que se presta para varias interpretaciones y puede incluso generar en el lector confusión. ¿Listo? Es un lenguaje muy bien trabajado y que no es directo, le quiere dejar a usted para que usted interprete. Los personajes de las historias casi siempre eran clásicos del contexto grecolatino, entonces por lo general en el barroco se hacía alusión a personajes antiguos de Grecia, ¿sí? A esa forma clásica, a ese estilo formal, a ese estilo filosófico de expresarse. Se utilizaba un lenguaje supremamente retórico, metafórico, estético, formal, entonces como era tan extravagante el estilo barroco, así también lo era la escritura, la literatura. No comunicaban a través de palabras totalmente comunes, corrientes, fáciles de entender, sino a través de un lenguaje metafórico, dando a entender algo, pero no diciéndolo directamente, ¿cierto? Un lenguaje lírico, unas palabras muy formalizadas. Y el tercero, también dentro del barroco, así como el conceptismo y el culteranismo, se dio el misticismo. Fue un tipo de escritura barroca que trataba de la idea del matrimonio, del alma con Jesús, del despojo del mundo y lo material, del camino a la purificación y la santidad, negando el cuerpo, pues el pecado se manifiesta a través de él. Ahí corroboramos que la literatura del barroco hablaba muchísimo de la parte religiosa y se centraba en esa conexión con Jesús, ¿no? En ese pacto con Jesús para purificar el alma, para obtener la santidad y siempre pensando en que el cuerpo era el pecado porque éste se manifestaba a través de él, ¿sí? Entonces,
Aquí ya vamos a mirar un ejemplo del barroco. Aquí miramos la teoría, vamos a leer un pedacito de esa literatura barroca. El desierto prodigioso y el prodigio del desierto. Dios nuestro Señor ilustró mi entendimiento en aquella aventurosa cueva, con lo visto y leído en ella, estos papeles sacándolos del pecho. Dijo que saqué de ella, pasman y asombran todo humano entendimiento, y más duro será que los bronces y que los pedernales duros, quien leyéndolos no mudare de vida. Aquí tiene Dios un tesoro escondido para llamar a los reverdes y ablandar a los empedernidos corazones. Aquí, yo sé que si les estuviéramos allá presentes y yo les dijera a ustedes en el colegio, les dijera cuál es el tema que sobresale en este párrafo que les leí, ustedes me van a decir, es un tema religioso, ¿cierto? Entonces esa es una característica. Acá vemos de verdad cómo el barroco tiene temática religiosa y moral, nos está hablando de Dios nuestro Señor, de cómo a través de Dios podemos purificarnos, ¿cierto? Y al final termina diciendo un tesoro escondido para llamar a los rebeldes y ablandar a los empedernidos corazones. Entonces vemos que la temática es enfocada precisamente a esto. Ahora, así como había literatura barroca, y mencionábamos también, podemos mirar una pintura barroca, ¿sí? Yo les aconsejo a ustedes, en este momento vamos a analizar esta. Si ustedes quieren, pueden en Google buscar pinturas del barroco y van a encontrar una cantidad de pinturas y se van a dar cuenta que tiene muchísimo que ver con las características que hemos estado hablando. Hablábamos de que el barroco se caracterizaba por esa riqueza, por esa ostentación, por esa extravagancia. Miremos nada más la vestimenta, ¿sí? Miremos la forma de vestir de los personajes que aparecen en la pintura de los niños, ¿sí? Miremos que está la parte religiosa enfocada. Miren atrás, se ve una monja, ¿cierto? Miren aquí, ¿listo? Entonces podemos a través de la imagen nosotros también comunicar e interpretar esas características barrocas de religión, de moral, de extravagancia, ¿sí? De ser ostentosos, de mostrar, ¿listo? En eso consistía el barroco del siglo XVII. Y vamos con la segunda. Ya en el siglo XVII empieza, hacia el siglo XVIII empieza ya a irse esa idea que se tenía en el barroco y empieza a surgir una nueva corriente, un nuevo movimiento literario, que es el neoclasicismo. Entonces, el neoclasicismo ya se da en el siglo XVIII y hasta el siglo XIX y se dio cuando finalizó el barroco, ¿listo? Entonces, ya no se centraba en valores religiosos y morales como lo hacía el barroco, sino que tenía como base la renovación de los valores filosóficos y estéticos de la antigüedad clásica y del culto a la razón. En pocas palabras, el neoclasicismo ya no era como el barroco, que era religioso y moral, sino que se enfocaba en la razón, en la inteligencia, en la ciencia, en lo que se podía verificar, ¿sí? En el culto a la razón. Entonces, el neoclasicismo era muy filosófico, sí, era muy de pensamiento crítico, era muy directo, era muy enfocado en la educación, ¿sí? En la nacionalidad, en la independencia, en todos esos sentimientos que pueden haber, pero todos basados en la razón, en la inteligencia. Ahora, lo dividí en tres: la prosa de la independencia, la poesía de la independencia y la poesía intimista neoclásica. Acá vamos a conocer cómo era esa literatura del neoclasicismo. Recuerden que veíamos que la literatura del barroco era muy religiosa y moral. Vamos a ver en el neoclasicismo cómo era. La literatura neoclásica en Colombia se centraba en narraciones con temas sobre la libertad política e intelectual, sobre la independencia y el derecho a elegir a gusto propio lo que se quería en la vida. Todo se basaba en la razón, en la ciencia y en el pensamiento crítico. De nuevo aquí confirmamos, ¿no? Dejó de un lado ya la parte moral y religiosa y se basaba en lo intelectual, en el pensamiento crítico, en la ciencia, en lo verificable, en la razón. ¿Listo? La poesía de la independencia, la poesía neoclásica, hablaba sobre grandiosos paisajes colombianos, exaltaba el sentir de la patria, los héroes de la guerra de la independencia. Entonces aquí como vemos que ese neoclasicismo, esa intelectualidad iba enfocada en la independencia, en la patria, ¿no? Y por eso había muchos poemas sobre la independencia, sobre esa libertad de elegir,
sobre esa libertad de pensamiento. Por último, la poesía intimista neoclásica. El lenguaje poético neoclásico era bastante lírico y siempre tenía alguna reflexión. También trataba sobre la problemática de la condición humana. Entonces, vemos que la poesía neoclásica ya no era moralista, sino que era muy crítica, ¿no? Y que era lírica y que dejaba reflexiones, que invitaba siempre a los lectores de la época a reflexionar, a crear un pensamiento crítico, a pensar siempre basado solamente en lo real, en lo verificable, ¿cierto? En esa intelectualidad que nos caracteriza, olvidando una parte importante, ¿no? Que es nuestros sentimientos, solo se basaban en la razón. Entonces, vamos a leer un ejemplito. La bandera colombiana. De nuestra patria la inmortal bandera, y sube al Capitolio y los clarines sueltan su aguda voz, retumba el trueno del cañón en los últimos confines. Oh, salve a ti, magnífica y sublime, ungida con la sangre de los bravos muertos en la pelea. Oh, salve a ti, quemada por el fuego de las contrarias huestes, tú, poder, gloria de la patria idea. Oh, la bandera de la tierra patria es santa. Miren aquí cómo podemos identificar que el tipo de literatura está enfocada mucho más en la patria, en el nacionalismo, en esa libertad, en esa rebelión, ¿cierto? Es cuando se están despojando un poco de creencias y se centran ya en solo el culto a la razón. Vamos a contemplar también una imagen, una pintura, y vemos aquí, comparamos, ¿no? Con la pintura barroca, miren la forma de vestir, y comparémosla con la pintura del neoclasicismo. Ya avanzando el tiempo, ya la forma de vestir es distinta, ya es un poco más patriótico, ya podemos contemplar a través de la imagen de pronto esa guerra, esa libertad, esa sed de libertad, de intelectualidad. Y con esto ya yo creo que podemos dar por terminado nuestra primera parte, nuestra explicación de guía, ¿listo? Entonces tenemos ya el barroco y el neoclasicismo. A partir de eso, entonces vamos a solucionar la guía. Deben ingresar a plataforma, en la unidad 2, página 50. En la plataforma dice libro digital. Ustedes buscan la página 50 y leen los 2 sonetos de Francisco Álvarez de Velasco, ahí aparecen. Entonces, cuando hayan leído eso de la plataforma, van a ir al segundo punto. Van a buscar su taller, su libro de talleres, el libro naranja, el libro de norma, la página 33. Y van a resolverme ese taller muy bien hechecito. Cuando haya resuelto el taller de la página anterior, márquelo con nombre completo, grado, tómele foto, que yo la pueda leer bien para que la pueda calificar correctamente. Entonces, a ese taller usted le pone su nombre, su grado, le toma una foto y me lo envía al correo que aparece aquí abajo, ¿listo? Y es así como obtiene su 20% y queda pendiente entonces la siguiente guía, que es el otro 20%, y así culminamos el tema del primer indicador. Entonces, espero que haya quedado claro. Barroco, culto a la religión y a la moral. Neoclasicismo, culto a la razón, a la intelectualidad. Y ahí vamos, queda pendiente el siguiente tema que vamos a ver en la otra guía. Quedo muy atenta a todas las preguntas, inquietudes que tengan. Cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp, me pueden llamar. Entonces estaré pendiente de ustedes y espero que ustedes también hayan estado muy atentos a la explicación. Muchas gracias.